Soy el hermano Mes, soy testigo de Jehová desde 1985, año en el que tomé la decisión a los 18 años de bautizarme y pertenecer a la religión que mi madre me enseñó. Mi padre, que era ingeniero agrónomo y director de una escuela de ingenieros, me transmitió una formación científica. Me pareció interesante nutrirme de estas dos fuentes de inspiración para forjar mi propio camino. Así que realicé estudios universitarios largos, digamos bastante largos, que me han permitido ser profesor actualmente. A pesar de que existe, sin duda, una presión social entre los testigos de Jehová para no realizar estudios prolongados. En mi caso, realmente, no sufrí esa presión. Estaba latente, pero digamos que como mi madre asistía solo de vez en cuando y a cierta distancia a la congregación de los testigos de Jehová, no lo sentí demasiado, no tuve demasiados problemas por eso. Entonces, la doctrina de los testigos de Jehová me atraía por los dos siguientes puntos principales, es decir, en primer lugar, eran personas que rechazaban, tanto en la doctrina, como en los hechos, negarse a hacer la guerra, a matar al prójimo. Así que eso era algo que yo también sentía, así que estaba completamente de acuerdo. Y según yo, solo esta religión llegaba tan al fondo de las cosas hasta ese punto. Y por otro lado, para mí era la única religión que identificaba al verdadero Dios como Jehová, su nombre que aparece en la Biblia hebrea. Me negué a hacer el servicio militar y fui condenado a 12 meses de prisión. Este acontecimiento es muy importante porque por un lado me siento orgulloso de ello y por otro lado no me limité simplemente a seguir mi religión en esa circunstancia. Tomé una decisión informada, una elección propia, leyendo, por ejemplo, el Código Nacional del Servicio Militar. Y mi postura fue firme, personal, y no me aparté de esa posición a lo largo de mi vida. Es una ley fácil de entender, el hecho de no querer matar a tu prójimo. Y entonces cuando uno va a la guerra, inevitablemente corre el riesgo de matar a otras personas. Es una ley que yo siento dentro de mí. A eso se le llama una ley natural. Y es un episodio muy importante de mi vida, que tuvo una gran influencia en mi toma de posición durante la crisis del COVID. Mientras mi vida estuvo conforme a los preceptos de esta religión, se puede decir que mi vida fue agradable. Pude encontrar una pareja fiel, tuve 2 hijos que también pudieron desarrollarse en su vida personal y familiar. Mi madre vivió el año 1975 como testigo de Jehová. Ella pudo contarme lo que sucedió y con el tiempo las profecías sobre el fin del mundo se convirtieron para mí en una especie de música de fondo que realmente no tenía una realización concreta. Me convertí en asistente a los 22 años, anciano a los 30, y sentía que los testigos de Jehová necesitaban ancianos capaces de pensar por sí mismos y razonar a partir de los principios bíblicos. Desafortunadamente, me encontré con pocos y vi poco a poco cómo la voluntad del cuerpo gobernante prefería ancianos, robotizados, sobre todo capaces de obedecer. A partir de 2010, los ancianos ya no eran capaces de tomar una decisión por sí mismos. Por ejemplo, había que escribir a la sucursal para saber si se tenía derecho a usar un software, si se podía hacer una transferencia, si se podía cambiar una bombilla en el Salón del Reino, etc. En cada visita del supervisor de circuito, el pequeño discurso de la primera parte de las reuniones de ancianos solía ser un estudio interesante de los principios bíblicos, generalmente basado en las palabras de Jesús. Pero la segunda parte se parecía a una aplicación farisea o farisaica de la ley, donde cada anciano había olvidado por completo el ejemplo de Jesús. Recuerdo bien mi última reunión de ancianos en septiembre de 2022 con el supervisor de circuito. Él expuso un principio en la primera parte y pensé que estaba muy bien. Dijo, y por eso las reglas van en contra de la unidad, así que dejen de hacer reglas. Eso es, inspírense en Jesús y en su ejemplo. Muy bien.
Llega la segunda parte, entonces la segunda parte de una reunión con el supervisor de circuito es cuando los ancianos conversan e intentan administrar bien su congregación, la congregación de los testigos de Jehová. Él siguió una regla completamente absurda que impedía a los testigos de Jehová predicar, es decir, cumplir con su misión, predicar las buenas nuevas en cierto territorio. Los ancianos habían escrito a la sucursal, que simplemente respondió que no, sin saber mucho, no, porque evidentemente ellos no están en el lugar. Y recuerdo haberle hecho este comentario. Mira, hace un momento nos hablaste de no hacer reglas que vayan en contra de los principios cristianos, y aquí estás aplicando una regla absurda que incluso nos impide cumplir con nuestra misión como testigos de Jehová. Escuchábamos a nuestro alrededor a los testigos que, como un estribillo, decían siempre, menos mal que el fin está cerca. Pero en el fondo sabíamos que el fin, para cada uno de nosotros, era el final de nuestra propia vida cuando fuéramos a morir. Por lo tanto, las doctrinas se volvieron cada vez más secundarias y nos desenvolvíamos en un grupo de personas que nos brindaba sociabilidad, algo muy útil, especialmente cuando se tienen hijos. La mayoría de los testigos de Jehová son personas honestas y siguen normas morales, lo que los convierte en buenas compañías. Eso explica por qué algunos como yo pueden permanecer mucho tiempo en esta religión sin darse cuenta de lo que realmente es. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, al principio todo salió bien. Había sufrido mucho entre el año 2000 y 2010 porque, según yo, el cuerpo gobernante era antitecnología. Por mi profesión, yo era más bien un amante de la tecnología. Y hasta recuerdo el título de ese despertar, la tecnología, un bien o un mal. Me dije, ¿pero cómo se puede reducir la tecnología, Marn? Es decir, los logros humanos, solo a esta pregunta, ¿es buena o es mala? Incluso le había escrito a la sucursal para decirles, bueno, ya basta de esta demonización de la tecnología. Eso es, nosotros queremos usarla para el bien y queremos usarla, simplemente. Y ella me respondió que pronto habría un nuevo sitio web. Estaba contenta de decir que habría un nuevo sitio. Creo que estábamos en los años 2010 y que iba a ver la luz. En 2013, creo, o unos años antes, en el sitio YSU.org. Así que en 2020, cuando los medios y los políticos empezaron a hablar de la vacuna, yo no me preocupé demasiado. Me dije, no, no lo van a imponer a todo el mundo, a todo eso. Y nosotros en nuestra religión tampoco demasiado. Bueno, hay que decir que vengo de una familia que no se vacuna desde mi abuelo. Cuando mi abuelo hizo vacunar a mi madre contra la viruela, ella se enfermó y tuvo secuelas toda su vida. Así que mi abuelo, que era pragmático e inteligente, entendió de inmediato que no había que seguir, aunque el Estado impusiera una vacunación obligatoria. Para él era un no rotundo. Mis padres no me vacunaron. Y entendí por qué. Mi padre, muy científico, me explicó que el terreno de un individuo era lo más importante y que no era necesario contaminarse para luchar contra las agresiones externas. De hecho, pude comprobarlo porque solía enfermarme menos que mis compañeros. Así que para mí la vacuna, ya por supuesto, era un no. Hice algunas investigaciones sobre la vacuna de ARNM que los laboratorios iban a proponer. Leí, entre otras cosas, las explicaciones del doctor Christian Velot, que era investigador del CNRS, quien advirtió desde el principio sobre las catástrofes que podían ocurrir. Y de hecho, eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Toda la oleada de enfermedades genéticas que estamos presenciando, bueno, ya había sido anunciada por Christian Velot. Desde entonces, los testigos de Jehová siempre han apoyado la idea de que, en lo que respecta a los tratamientos médicos, está documentado, lo veremos después en los otros episodios, salvo en el caso de la sangre, eso era una cuestión de cada individuo. No había que entrometerse en la vida privada de cada uno, no había que presionar a nadie para que le tomara tal o cual tratamiento. Así que por ese lado me sentía tranquilo. Pero un rumor de fondo, a finales de 2020, empezó a hacerse notar, con una comunicación del cuerpo gobernante que fue difundida a todas las congregaciones del mundo y que especificaba que no había sangre en tal vacuna
de ARNMM. Me dije, vaya, esto es bastante extraño. ¿Solo dicen eso? Pues sí, solo dicen eso. Y tuve un mal presentimiento. ¿Por qué solo nos dicen que no hay sangre? No nos dicen, "Oh, tómenla, no la tomen". Y ahí pues empezaba, y desde el principio, el cuerpo central que iba a hacernos tomar decisiones de manera indirecta, digamos, sin comprometerse, sin realmente estar decidido. Y eso, de hecho, se iba a convertir en la norma durante todo el año 2021. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Me detengo aquí para esta introducción de esta serie. Presento una denuncia contra los testigos de Jehová. ¿Entienden por qué presento una denuncia? Y lo aclararé en un próximo episodio. Aquí están los diferentes puntos que pienso desarrollar en los próximos episodios. ¿Cómo se ha vulnerado la objeción de conciencia? ¿Cómo poco a poco la extorsión del consentimiento se ha convertido en la norma entre los testigos de Jehová? ¿Cómo llegó incluso el cuerpo central a ser culpable de discriminación? Es precisamente este punto el que me permite presentar una denuncia contra los testigos de Jehová. Y en otro ámbito, como pueden ver aquí, estoy haciendo un video mostrando mi rostro. Bueno, tal vez les sorprenda porque no hay muchos testigos de Jehová que hagan videos mostrando su rostro. Porque tienen miedo de ser expulsados, tienen miedo de ser tratados como apóstatas. Pues bien, mencionaré cómo se puede hacer desaparecer ese miedo. En mi caso, ese miedo ha desaparecido por completo. Lo hago así porque pienso que es necesario darles esta información y espero que sea útil para muchos, testigos de Jehová e incluso para otras personas. Y también veremos cómo convocar a los miembros del cuerpo gobernante a un comité de disciplina religiosa, aunque parezca algo un poco utópico. Pero yo quisiera hacerlo junto con otras personas. Cómo presentar una denuncia ante la justicia como lo hago yo, pero en todos los países. En todos los países hay testigos de Jehová que han vivido lo que yo he vivido y cómo presentar una denuncia colectiva en Estados Unidos contra el cuerpo gobernante. Así que continuaremos en el próximo episodio.